Nosotros somos Entes Ocultos, un grupo de personas dedicados a encontrar historias paranormales reales, que se encuentran en los recuerdos más profundos de nuestro ser. Buscamos aquellos relatos que son verídicos y que a veces preferimos mejor no recordar, donde son partícipes anécdotas, experiencias y relatos que nos dejan sin palabras, mostrándonos aquello que desconocemos. Sean bienvenidos a este podcast de terror y juntos viajemos hacia la oscuridad de tus miedos. ¿Qué tal? Pues aquí estrenando el podcast, estamos en el primer capítulo o capítulo piloto. Vamos a ver incursionar en este nuevo proyecto de Entes Ocultos. Aquí nos encontramos ahorita en el estudio, Calabacito y del otro acá en controles y del otro lado del micrófono mi compa Johnny. ¿Qué tal mi Johnny? ¿Cómo andas? Bien, bien, al mero nivel, mi Héctor. Pues nada, vamosle dando inicio a esta etapa, a este camino, que es muy padre, ¿eh? A mí desde el inicio, desde que se empezó este proyecto, pues ya nos llamaba mucho la atención, pues todo lo que tenía que ver con el misterio, con lo paranormal, ¿sí? Y aquí nosotros, pues vamos enfocados también a las historias que van trascendiendo, a lo que le pasó, no sé, a nuestro abuelo, y luego el abuelo lo cuenta al papá, y luego el papá ya de repente puede ser en alguna parranda o en algún cotorreo entre amigos te cuenta la historia, ¿verdad? Entonces, pues son historias que no hay que dejar morir, hay que trascenderlas, hay que guardarlas, pero no hay que dejarlas morir nunca. Así es, pues damos por inicio este podcast y comenzamos. Siempre hemos tenido la incertidumbre de saber qué hay después de la muerte. Cada quien encuentra refugio en sus dogmas de fe. Ya, dependiendo de qué tipo de religión pertenezcas, será tu consuelo a seguir. En cada una de ellas deben de seguirse ciertas reglas y criterios para que el siguiente proceso después de fallecer sea placentero. Y así logremos nuestro objetivo de vida. Pero, ¿qué pasa cuando no se cumple del todo? Y el alma se queda en el camino, deambulando a espera de cumplir algo inconcluso, o por castigo, o simplemente no se ha dado cuenta de que ya ha muerto. Hoy hablaremos de fantasmas, de los tipos que hay y de algunas de sus características. Pongámonos cómodos y damos por abierto el portal. Que se abra el portal, mi Héctor. Oye, y algo que estabas mencionando en ese párrafo que me llamó mucho la atención, eh, en el mundo hay muchas religiones, ¿verdad? Simón. Pues sí, está el católico, el cristiano, el budista, musulmán. Y lo más impresionante es de que en todo este tipo de religiones, como quiera que sea, el alma siempre se queda... Bueno, si se porta mal, esa es la creencia, ¿verdad? El alma se queda a la mitad del camino. Entonces, ¿cuántos videos no hemos visto nosotros de los chinitos que andan ahí visitando hospitales abandonados y de repente ya ven caras, ya ven monotas volando o escuchan gritos? Incluso ahorita ya se están haciendo, fíjate, se están haciendo muy, muy famosos los videos también del Medio Oriente, por así decirlo, de los que sale un chavo grabando en escuelas abandonadas y ya nomás grita de repente, ¡Smela! ¡Smela! Que porque ya le están moviendo la ventana, le están moviendo la puerta, y es muy interesante ver que no solo es dependiente de una religión, sino en todas las religiones se manifiesta este tipo De entes. sí, de entes, Sí, así es. Y eso que se me llama la atención, la verdad no los he visto. Me voy a dar una vuelta para verlos porque yo creía que no, que ni en el caso, o sea, que ellos no creían en fantasmas. Como que yo este término de fantasmas lo asociaba mucho principalmente a Europa y ya de ahí como que lo trajeron mucho a Latinoamérica. Entonces, por este lado occidental se da mucho ese fenómeno. Pero del lado de Oriente no tenía idea que también lo tenían tan arraigado y no sé si sea nuevo o no sé si apenas esté por moda. Ya ves que pues ahorita con el internet pues ya estamos como quien dice uniéndonos por red. Ya lo que hacen allá lo hacemos aquí y viceversa. Entonces posiblemente sea eso. La neta no los había visto, pero pues hay que Sí, sí, verlos. sí, están padres, ¿eh? Ya de repente caen en lo absurdo. Sí, pues acá Porque como los de acá, ¿no? Ya sí, sí, sabemos. claro. No, y Por no decir nombres. no, y luego déjalos de acá, sino también los japoneses también se pasan de lanza. Están grabando en los hoteles y ves así a tal real, ves la monota que va escalando las paredes o se ven los rostros dibujados en el agua.
O sea, es algo que tú dices, no, hombre, esto lo hicieron ya a computadora. Incluso están esos japonesillos, no sé si sean japoneses o coreanos, pero salen hasta en un reality donde sale y se asustan las coreanitas y están haciéndola de jamón, pero yo siento que ya es más como de ¿cómo te lo puedo decir? Como para entretener, como para ahí que pase el programa. Así, tú estás como la típica del mexicano, bueno, que a todos los de allá les decimos chinos. Si es coreano, chino, hasta el taiwanés, chino, Sí, de Japón es chino también. Chino-japonés. Chino-japonés. Muy bien, pues no podemos hablar de fantasmas, mi Johnny, sin saber pues de dónde viene la terminología, de dónde se da. Y esa palabra pues la apropió principalmente el español del latín fantasma. De ahí viene, pero del latín la agarró del griego, que es como fantasma. De ahí desde entonces se viene dando esa terminología. Desde los griegos ya ellos ya tenían la perspectiva de decir ese es un espíritu que no pertenece a este plano. Oye, y es muy interesante ahorita que mencionabas a los griegos, porque también está el tema muy interesante de ellos del inframundo y todo ese tipo de cosas. Sí, entonces fíjate de dónde viene, ¿verdad? Desde dónde viene, incluso también para que nos hacemos mensos, porque aquí también en nuestras creencias, desde los aztecas, olmecas, mayas, ellos ya también tenían un conocimiento de que había un lugar donde reposaban los muertos, y también yo supongo que tenían un cierto castigo que hacía que el alma no descansara en paz, sino que penara. Sí, así es, y fíjate la diferencia de culturas, porque en la griega, más que nada, ya ves que, bueno, en Grecia, en todo lo que es el panteón de Zeus y todos ellos, el inframundo estaba de cierta manera conectado, o sea, tú podías ir caminando y de repente tropezar con el inframundo, y ya cuando acordabas ya estabas ahí dentro. Entonces ellos también, el hecho de que una alma saliera de ahí, pues era un alma guerrera o un alma, como ya lo comentaba, hace pena. Cuando aquí en Mesoamérica, en toda esta zona, pues el hecho de que tú tuvieras contacto con un espíritu, eras un privilegiado, porque tenías el poder de contactarte con tus espíritus antepasados y que ellos te dieran la sabiduría. O sea, el hecho de que se te apreciara tu abuelo no era de miedo, era de que, me va a pasar todo su conocimiento. Entonces claro. sí son totalmente mundos bien distintos y de cómo se puede mezclando todo lo que tenemos hoy en día. Ya la creencia, ¿verdad? Ya vemos algo y pues luego nos zurramos. Ya luego ya decimos, ya valió, ya. Yo la neta yo no aguanto. O sea, yo estoy bien metido en el tema. Me gusta ir a hacer las exploraciones que hacemos. Pero se me hace que yo no aguanto. No sé, no me ha tocado verlo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Nos ha tocado ruidos como cuando fuimos al mesón de Jovito y así. Pero de ver un espectro como tal, pues hasta ahorita no. Sí, pues, y ojalá nunca nos toque ver, pero pues como dicen nuestras abuelitas, no, más miedo a los vivos y no a los muertos. Sí es. Entonces los fantasmas son apariciones espectrales en formas de orbes, sombras o imágenes humanas e inclusive de animales que pueden emitir sonidos comunes como lamentos, risas, pasos, voces, etc. Asimismo producen ruidos de movimientos de objetos y en algunos casos hacer que estos se muevan, más conocido como el poltergeist. Sí, como, no tanto como la película, pero sí que veas que sí, ya se movió un vasito, Se cerró un cajón. la cuchara ya está de un lado. Te digo, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos videos hay en Facebook que si buscas ese tipo de actividad, pues casi les avientan las cucharas así como si les quisieran dar a ellos? Y que se quedan bien valientotes grabando, ¿verdad? Eso es algo también bien, yo digo, no manchen, eso no. Que está la actividad así en todo su apogeo y los compas bien valientes, como película de terror, dices, no bajes al sótano y yo bajo. Sí, hasta sin velas, así a oscuras, atientas. Todo sea por ustedes. Todo sea por, sí, todo sea por grabar. Ya ve que van grabando, todo sea por ustedes. Dejen su like porque voy en miedosote. Sí. Pero ya de todo esto, es muy debatible la existencia de estos espíritus, pues depende de la perspectiva de cada persona que tengan de ellas, ya que es muy variable y al final cada persona cree lo que mejor le parezca. Pues aquí influyen sus creencias, cultura, religiones y forma de pensar. A esto hay que sumar que la evidencia recabada es escasa y que se presta mucho para charlatanería. Por eso se sigue luchando por hacer de este fenómeno una forma de estudio de carácter científico. Sí, claro, es lo que yo también les comento cuando salíamos allá en la radio. Les comentaba yo a los radioescuchas, pues que siempre
trataran de dudar las cosas, ¿verdad? Si escuchan algún cierto tipo de ruido o de grito o de lamento, pues tratar de buscarle una explicación, porque también para irnos luego a lo tenebroso, pues ahí nos van a hallar. Ahora, algo también que me llama mucho la atención que estabas comentando ahorita, Héctor, de según las creencias de cada quien. Aquí en México, ya ahorita yo siento que ya no se da tanto, pero a lo mejor haría unos 40 años que si se te aparecía un espíritu o si veías algo, pues era de que ya había lana, que ya, que ya y decías, no, ya chingué, ya mi lana y ahorita ya hice mi futuro y ya, quédate, el mundo ahí te quedas, ¿verdad? Pero ahorita como que ya ese tipo de creencias se fue perdiendo, ya está muy obsoleta, ya. Una de dos, o ya no prestamos atención, o ya se chingaron el dinero. O ya no nos quieren prestar dinero, ¿verdad? Sí, o ya los vivos ya lo sacaron, ya donde hay, ya no hay enterrado. Ya los dejaron pobrecitos. Sí, así es, pero sí, totalmente de acuerdo que ese estaría chingón, Johnny, que lo dejáramos para ese tema de las relaciones, de todo lo que tiene que ver con el encontrarte tesoros, los mensajes que dejan por decir, aquí te dejo aquí te dejo aquello. Entonces sí estaría bueno para agarrarlo como un episodio de un podcast. Lo que comentaba de carácter científico es que se ha estado avanzando mucho en la investigación de estos seres. Y por parte de la parapsicología, que es la ciencia que estudia todo este tipo de eventos. Y ya, aunque la parapsicología no es aceptada como una ciencia por la comunidad científica, ha tratado de demostrar sus fundamentos en base al conocimiento científico, como ya lo comentaba, y a su vez desmentir a aquellos que no tienen nada que ver con los fenómenos paranormales. Eso sí, también es un llamado que nosotros como entes hacemos, porque nuestra labor o parte de de nuestra búsqueda de la leyenda es buscar las leyendas acá que sean reales, ¿no? Que sean testimonios personales, que la verdad la gente pues no tiene por qué mentir. Y se sabe, porque cuando a mí, bueno, nos ha tocado recolectar las leyendas, cuando La memoria. la memoria, Que cuando es muy increíble eso que mencionas, porque se siente tan bonito como ya sea el viejito o la persona se sienta y empieza a cerrar los ojos y te empieza a decir todo lo que vivió, todo lo que o le tocó vivir a su hermana, a su tía, a su abuelita. Sí. Y es algo muy, muy bonito, es muy impresionante y es la finalidad. Sí. O sea, ¿para qué salimos a un hotel y le decimos a un cabrón, tú sal y mueve las cosas o sal y grita por allá para que, como quien dice, obtener más vistas o tener más audiencia? Pues mentirosos, ¿no? Charlatanes. Entonces, aquí pues cabe recalcar que nosotros nuestro fin no es ese, pero cuando hacemos las leyendas o recabamos las historias, indirectamente caemos en ese círculo que es la exploración. Entonces, muchas de las veces, cuando estamos platicando con la persona que nos está relatando su historia o la leyenda, nos dice, véngase para acá, déjele cuento dónde pasó, dónde la vi. Entonces ahí, indirectamente, ya estamos explorando, ya estamos viendo el lugar, ya estamos viendo el edificio. Y estamos viviendo la leyenda en carne propia como lo vivieron ellos, ¿verdad? Así es. Sí, entonces eso es nuestro fundamento, nuestra base. No caer en el tipo de traerles aquí cosas que no son. Todo lo que se narra aquí son de testimonios reales. Ya es decisión tuya creerlo o no. Ya si dices, nah, se me está choreando, ya es tu rollo si le crees o no. Pero de verdad a mí yo amo ese labor de escuchar la historia en carne propia, de cómo se le eriza la piel, cómo a veces hasta las lágrimas se le salen, cómo les da ese terror de nuevo el volver a recordarlo. Entonces todo eso es algo que pues dices, es verdad, es Sí, 100% claro, real. claro que ¿Cómo sí. puede mentir? ¿Cómo puede esas reacciones que está teniendo ahorita, esas reacciones de corporales naturales, cómo lo puede mentir? O sea, Sí, hay muchas cosas que ya por la experiencia tú lees a la gente y dices, me está choreando y sí me está diciendo lo que en verdad pasó. sí. Y ya no vamos a profundizar hoy en el tema de fantasmas como tal, específicamente decir alguno así. Vamos a decir los fantasmas por encimita, más que nada mencionar los tipos que hay
Y esto dejémoslo como la parte 1 de fantasmas o apariciones. Venga. Y ya posteriormente sacaremos más partes, no, obviamente no el siguiente podcast, sino hablaremos de otra cosa y ya en un futuro hablaremos de la segunda parte de aquí, y así Sí, claro, pues. sucesivamente para tenerlo variadito. Sí, si no, estos nomás hablan de fantasmas. Y de fantasmas y de fantasmas. Sí, no, y igual, ahí están nuestras redes sociales para que dejen ahí de qué más les gustaría que habláramos, todo ese rollo, y de qué temas les gustaría que trajéramos aquí a la mesa de entes ocultos. Es muy importante que no confundamos la terminología, es decir, que diferenciemos bien los términos de fantasma, aparición, espectro, espíritu, quimera o trasgo, perdón, y también por supuesto de demonio. Una quimera, para que no estén bien ubicados, que es una quimera, es como un monstruo imaginario o que de esos que tenemos en ensueños, cuando estamos despiertos pero dormidos, que de repente ves algo y esa es una quimera. Mm. Un trasgo es más que nada como el del mundo de los duendes, elfos, hadas, más que nada se engloba en un trasgo, tipo de aparición, y pues demonio obviamente. Entonces no debemos de confundir una cosa con otra, cada uno tiene su variante, su especificación como tal, porque a veces decimos, ay, era un fantasma, cuando están haciendo referencia a otro tipo de ente, de aparición, ¿verdad? Por ejemplo, espectro se refiere precisamente a la imagen de una persona ya fallecida que se hace presente en seres vivos. Y más bien especifica concretamente como una aparición, ¿sí? Para no irnos así más. De este modo tendremos que el espectro es un reflejo del espíritu, pues este es la parte del ser humano que va del alma a la conciencia, es decir, aquello que lo hace ser tal y como es, pensar, actuar, y que parte de una forma abstracta que al momento de partir se desprende del cuerpo material y parte hacia otro lugar. Entonces ya más o menos así ya lo vamos catalogando como tal la aparición, porque necesito de que tengamos bien lo que es la aparición, como yo lo comentaba, la imagen, el espíritu que se desprende del cuerpo humano y es el que anda por ahí. Que no siempre puede ser que haya tenido un cuerpo como tal, porque hablemos también de otro tema, que ya lo mencionaremos más adelante, que son los espíritus viejos, es decir, se confunden con demonios, pero ya son espíritus que están ahí abundando en la tierra y que ya tienen muchísimos años y que jamás se sabe si algún día tuvieron algún cuerpo físico. No, pues es que la realidad es que hay mucha clase de este tipo de apariciones o este tipo de fantasmas, pero claro que la persona que nos esté escuchando o alguien pues no ver con un libro y ver, este es un de este. Pues no, o sea, simplemente le toca ver, le toca pasarla mal o pasarla bien y pues ni modo. Sí, así es. Y conforme a lo que dices, pues sí, ojalá nuestra audiencia también colabore con nosotros para hacer este podcast pues más grande y traer más temas a debatir y que este tema, por ejemplo, lo debatamos, ¿verdad? Y si en algo pueden agregar o decirnos, no, pues es que les faltó esto, pues venga, o sea, todo este tipo de comentarios son bienvenidos para hacer esto más enriquecido. Sí, claro que sí. Mm, Entonces ya, por ejemplo, las apariciones en forma humana, es decir, los espectros o los espíritus desprendidos, los podemos clasificar, o más bien no clasificar, sino como que son los tipos más frecuentes que hay. Es decir, las apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado o en específico. Por ejemplo, que en la casa aquella hay un espíritu y ahí se ve una viejita caminar. Esa es una aparición residual, así se le conoce. Las apariciones post-mortem, que son las que acaba de fallecer y ya está ahí apareciéndose. Por ejemplo, que cuando alguien se muere y que va y le dice, ya me morí, me vengo a despedir. Oye, ahorita que tocas ese tema, se me hace bien interesante porque ese tipo ese tipo de apariciones, como que yo las asocio un poquito más con las llamadas, ¿no? También. Sí, Por fíjate, es bien ejemplo, raro, ¿verdad? Ese sí, tema, sí, qué bueno que lo tomas. Adelante, Millani. sí, o sea, se muere el individuo, lo dejas de ver tú, piensas que aún sigue ahí dando lata
te habla para saludarte y resulta de que no, ya el canijo ya tiene 3, 4 meses de fallecido. Y es donde tú ya te sacas de onda y es algo que también la mera neta, para que se hacen güeyes, la ciencia no lo puede explicar. Sí, o sea, no, ves tu lado lógico y cómo es posible que un ente agarre un teléfono y marque, o sea, dices, Sí, o sea, pues no, sí. no, o sea, no tiene lado lógico, pero pues ha pasado, hay gente que lo recuerda como tal y les ha pasado, y es algo lo que nosotros estamos ahí enfocados en decir, ¿qué onda con esto, verdad? Por ejemplo, mi mamá me platicaba mucho una historia de aquí de personas de Guadalupe, Zacatecas. No voy a decir quiénes son, porque no, ellos no me han compartido directamente su testimonio, entonces omitamos nombres, pero que de ahí, de una familia, falleció el señor y que él tenía un socio de más jóvenes. El socio se fue a vivir a la ciudad de Aguascalientes. Entonces ya estando allá, dice que un día fue y le tocó el amigo, el que vivía de Guadalupe. Fue y le tocó y le dijo, oye, me vengo a disculpar contigo, porque cuando éramos socios te trancé. Hice unas trácalas aquí y acá, y la verdad yo me siento mal por eso que hice. Dijo, pues qué bueno que me dices, ¿verdad? Pero la neta, pues ni me acordaba y no, pues no fue con mucho dinero y la verdad ni lo sentí. O sea, pues ya como que ya estamos viejos para tener ese tipo de resentimientos, pues Ujú. ya, Y luego, olvídelo, y luego se compadre, porque agarran a hasta compadres eran, se ¿verdad? agarraban a chingazos ahí, órale. ¡Ah! ¿Con qué tú fuiste? No, 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 no se agüite, compadre, pero que lo vio muy, con un semblante muy bajo y que dijo, no, pues ya me voy. Pero pásale, compadre, ¿cómo que nomás? No, ya me voy. Y él se quedó así como que intrigado, ¿no? Y ya que habló esa misma tarde, habló a la casa, dijo, oiga, es que vino mi compadre y lo vi muy mal. Anda bien, porque hasta vino y me pidió disculpas de cosas del pasado, y, o sea, ya puras cosas que nada que ver. Y dijo, no, oiga, pues su compadre ya tiene 3 semanas de muerto. Nada más que no teníamos contacto de cómo decirle, ¿no? Y pensábamos que ya ni le iba a hablar o algo. Entonces, pues sí es algo que realmente pasó, o sea, es bien sabido que pasó y la familia la cuenta como tal. A nosotros no nos la ha compartido hasta ahorita y ojalá que un día tengamos el testimonio de ellos para traérselos a ustedes. Ah, sí, es muy interesante, es lo que te digo, o sea, ese tipo de apariciones o ese tipo de mensajes también se hacen presentes por vía telefónica o fíjate, en este caso fue presencial, Sí, y me sorprende la distancia porque pues el hombre murió aquí. pero a lo mejor se fue volando a madres O y sea, es llegó lo de que te digo, volar. agarró el pinche camión o sea, son cosas que dices, no manches, o sea, sí está bien. Bueno, también tenemos las apariciones en casos críticos, es decir, el regreso de los muertos por algo. Esas apariciones que murió así de sopetón y que te regresan y que te dicen, ahí hay peligro, ahí hay dinero, que ya lo comentabas, ahí hay algo, o nomás vengo aquí a fregarte porque pues nomás, si no me pudiste ver en vida, pues tampoco en la muerte, canijo, ya, Oye, ya que oye, ando. y ese tipo de apariciones también no estarán relacionadas con los espíritus que corren a nuevos propietarios de alguna casa, porque también yo he tenido conocimiento que, por ejemplo, tú llegas a vivir en una casa que porque está muy bonita, muy económica, pero valió madres y a la semana empiezas a escuchar, pues que ya sea que se mueven, los platos, los vasos, que te mueven de un lugar a otro, objetos. Estás dormido y de repente empiezas a escuchar susurros. Entonces, ¿qué tal? ¿También estará relacionado con eso? Sí, es algo muy sonado y sí entra en esta faceta, porque pues principalmente regresan a ahí algo. Entonces a veces no se quieren desprender de las cosas materiales y sobre todo se da mucho en las casas, se quedan para protegerlas, se quedan a cuidarlas y a veces se quedan para protegerlas de otros entes más malignos, perdón, malignos y tratar de ahuyentarlos o de proteger a los suyos. O simplemente no quieren compartir la casa, como ya lo comentabas tú, carnalito. Hasta que los corren. O sea, se muestran casos tan agresivos que incluso llega a haber algún contacto hacia con el afectado. No, es que me aventó, o es que me rasguñó, o es que me pellizcó. Sí, y realmente al último por eso se quedan solas.
A veces no sabemos por qué las casas tan bonitas se hacen tan viejas y se quedan solas, creemos, y sí hay riñas familiares, sí hay problemas, y todo, pero también puede ser derivado de este tipo de energías negativas que por ahí andan. Entonces sí tiene mucho que ver. También tenemos las apariciones inducidas, es decir, una aparición inteligente, es como ya lo comentaba, la aparición que ya son viejas, apariciones que por todas las hazañas del mundo se quedan aquí, se quedan y te dicen, te voy a fregar, te voy a hacer y voy para allá, o tengo mi mensaje que quiero dar y voy, tienen conciencia de cierta manera, una conciencia ya, un subconsciente muy elevado, que tienen la fuerza para ellos ser pensantes y conscientes y hacer de las suyas. Oye, y eso, la mera verdad, como que yo ya no lo alcanzo a dimensionar, ¿eh? Tú imagínate que algún tipo de ente o espectro tenga, este, la mentalidad de ir a llevar un mensaje. Que si lo asocias con la aparición anterior o con el relato anterior, pues también es algo parecido, ¿no? Porque el don murió y pues voy a decirle que me perdone, por lo que le hice. Ahora, aquí lo importante es el vínculo que ellos dos formaron, porque si el señor ya no vivía donde vivía antes, pues ni modo que esté ahí con la sección amarilla o que esté ahí con el Sí, Google Maps ahí o... en ese caso se conectan en base al subconsciente. O sea, las fuerzas electromagnéticas emitidas. Entonces ya esa conexión que tú dices, posiblemente sí creó un lazo y fue del modo que se unen, porque ya estando en otra dimensión, lo que creen los parapsicólogos es que no hay dimensiones, ni tiempo, ni espacio. Entonces ellos haz de cuenta que no ven una distancia como tal, ven nada más simplemente un hilo que Y hay ahí que lo van seguir, siguiendo. y lo van siguiendo. Es una línea recta y voy hacia la línea y ahí está la persona. Entonces es más o menos la explicación que ellos tratan de dar. Sí, pues es muy interesante. Aquí en Guadalupe también hay una leyenda que habla de eso, que se llama la celda del monje o la celda de la mano, ¿no? Hacerla de la mano, La así celda es. de la mano. Ya muy conocida, ¿verdad? Aquí. Sí, es la que más cuentan. Aquí los padrecitos no salen de nada más que eso siempre. Muy bien, y ya también tenemos la aparición temporal, que es la aparición principalmente que es como cada año, cada, ahora por ejemplo que es el día de San Juan, cada día de San Juan, ahí se aparece una viejita que va a hacer peregrinación. Oye, eso es bien interesante, ¿eh? A mí también se me hace bien interesante eso. O sea, cómo los que van caminando, de repente dicen, no, pues es que sabes que llegué a un cierto tramo de la carretera donde ya me sentí bien pesado. No, y iban, o sea, no llevan cargando nada. Y ellos solos, no, es que ya me sentí bien pesado, sienten la espalda muy fatigada. Pero le siguen, hasta que llegan y entran, dan su entrada triunfal de rodillas hacia la Virgencita y salen. Y dicen, en cuanto salí de la iglesia de San Juan de los Lagos, no, me sentí bien libre. O sea, todo el peso que traía se me quitó. Sí, y es que por ejemplo en cuestiones de las mandas, que ya también va a ser otro tema a seguir, si es un compromiso muy fuerte que haces con lo divino y que debes de cumplirlo y de hecho también, o sea, es una prueba de fe, es una prueba de todo y inclusive dicen que no sé si sea tu mente, no sé lo que sea, pero se te hace imposible llegar a cumplirla. A veces simplemente nada más es de que voy a ir a San Juan a presionarme, pero a veces a esa idea no la cumples en toda la vida, o sea, ni siquiera tuviste tiempo de agarrar tu carro e irte. Y por ende, por X razón, te pasó un accidente, te quedaste en media carretera, entonces cada día de la peregrinación, por ahí vas en tu carrito y sale tu carro, y otra vez, y se vuelve a repetir ese fenómeno. Entonces son ese tipo de apariciones, las temporales, las que es un ciclo de nunca acabar. Y ahí se queda ya tu reflejo, tu conciencia ahí plasmada en ese lugar. No, pues sí, está canijo. Entonces hay que cumplir Hay que todo cumplir lo que las se, promesas, todo lo que no se nada más con promete. la vieja, con todo mundo. Con todos, con todos. Aparición de mal augurio, es decir, un espectro atrapado en el tormento. Estos ya son los malos, estos ya son los que se dedican a dañar. Sufrieron tanto que muchos de ellos pues ya se quedan
a hacer daño. Entonces esos espectros, como es la leyenda que les traemos el día de hoy, son espectros que ya al momento de verlos dices, algo va a pasar, algo está mal, algo viene por venir, algo está por llegar y puede no acabar bien. Entonces ese es el tipo de espíritu de mal augurio. Ya son también aquí entran los espíritus en esta clasificación, los que ya comentaba, como los espíritus viejos o que se confunden mucho con demonios. Entonces en este tipo de concepto entran también esos espíritus viejos. Y aquí entra, por ejemplo, la famosa Llorona, entraría en Claro, esta ¿verdad? clasificación. Que ya que la ven, pues dicen, pues ya voy a perder, de la que me Sí. toque, pero pierdo. En base al tormento, se quedó aquí y se queda para atormentar. Así de sencillo, es un ejemplo muy banal, es un ejemplo muy simple, pero sí con esto yo pienso que sí nos damos a entender muchísimo de lo que queremos dar. Pero ya para estos tipos de espectros, sí hay que dedicarles un episodio completo. Y pues ya, mi Johnny, ¿qué te parece si pasamos a la leyenda? Adelante, A adelante, la leyenda. vamos a escuchar esa leyenda. Recuerden, chicos, que nosotros lo que traemos pues son testimonios de personas, no es nada ficticio. Lo que se escucha va envasado pues, en algo real, ¿no? Así es, pues vamos a escucharla. En un momentito más regresamos. Ave de mal augurio. Es un término popular que utilizamos cuando algo o alguien nos da un presagio de que un suceso malo va a ocurrir. La definición ha sido utilizada en bastantes ocasiones, donde hay quienes aseguran que ven a un ser o entes que traen consigo la mala suerte, el mal tiempo y la desgracia, pero que al verlos ya nada se puede hacer y solo queda esperar a que algo trágico pase. Nos remontaremos al año de 1980, en la comunidad de Zóquite, perteneciente al municipio de Guadalupe. Ahí vive Azucena, que aparte de atender a su familia es comerciante. Junto con su esposo Alberto, crían a sus 3 hijos, Beto, Alondra y la pequeña Dalia. Son una familia común y están muy al tanto del cuidado de sus niños. Azucena tiene 3 días con insomnio, ya que al quedarse dormida tiene un extraño sueño con una mujer de blanco. Aquel ser siempre lo ve en diferentes lugares. El sueño siempre termina cuando se acerca hacia la mujer para intentar ver su rostro, ya que todo el tiempo está cubierto. Esta situación la mantiene meramente despreocupada y asume que su padecimiento es debido a la carga laboral que lleva día a día. El sueño es cada día más real, pero hubo uno que realmente la asustó, en el que la mujer de blanco le arrebataba a uno de sus pequeños. Fue tan intensa aquella situación que sintió todo el dolor de haber perdido a uno de sus hijos. Al despertar intrigada, no pudo más, así que buscó alivio con el sacerdote de aquella comunidad. Sus palabras le dieron algo de calma, pero los sueños no cesaron. Alberto, ya son días en los que no puedo dormir bien. Siempre sueño lo mismo, presiento algo malo. Su esposo no le presta nada de importancia. Ya, mujer, no vengas con lo mismo. Ya te dije que te tomes tus hierbas, para que se te controlen esos nervios. Fuertes golpes en la puerta irrumpen la plática. Era un familiar que les traía la mala noticia que la hermana de Alberto había tenido un trágico accidente y su estado era de gravedad. Sin pensarlo, fue al hospital para ver la situación. Azucena se quedó sola con los niños. La casa donde vivían era grande y al igual que otras de este estilo, las habitaciones están separadas por un gran patio. Está preocupada por su cuñada, pero el ambiente desolador de aquella casa la aterra.
Curiosamente, un fuerte viento se hizo presente. El sonido del retumbar del aire en los vidrios y el sacudir de las ramas de los árboles la pone nerviosa. Así que decide ir a ver a sus hijos, pero al salir, ¿Quién está ahí? ve a aquella mujer con elegante vestido blanco y un velo que le cubre toda la cabeza. Podía apreciar en sus manos unas grandes uñas enroscadas. Sin hacer ningún movimiento, estaba parada ahí entre sombras, precisamente a un costado de la puerta de la habitación de sus hijos. Sabe que es el ser de sus sueños. Se arma de valor y sin pensarlo va rápidamente con sus pequeños. Al pasar por donde ella estaba, Azucena agacha la cabeza para no verle la cara. Aterrada, ve que su velo no toca el suelo. Está flotando. Entre lágrimas abre la puerta y entra apresurada. Se asoma por una ventana y ve que la mujer ha desaparecido. Esa noche no saldrá de esa habitación y se quedará con sus hijos. No durmió y siempre estuvo alerta. Oye que abren la puerta de la calle y al asomarse ve que es su esposo, al que no le cuenta nada. No quiere apurarlo más de lo que ya estaba. Pronto amaneció y se ponen en marcha para ir al hospital de la capital. Va sola la pareja y la pequeña Dalia. No está segura de dejar a sus otros hijos en casa, pero dadas las emergencias, tiene que hacerlo. Ya de camino a Zacatecas, Azucena no creía lo que presenciaba, y es que en el camino ve en repetidas ocasiones aquel espectro femenino. Pero Azucena, muerta de miedo, no dice ni una palabra. Mientras tanto, Beto y Alondra cuidaban de la casa. Es muy recurrente que se queden solos, debido a la ocupación de sus padres. Estaban muy intranquilos e incluso sentían miedo. Trataban de pasar su angustia jugando y haciendo algo de aseo, hasta que... Entre susurros, los dos escucharon lo mismo unas cuantas veces. Aterrados se abrazan y saben de que algo malo está pasando. Al voltear a donde provenía ese sonido, la ven. Era aquella mujer que había visto su madre. Observa cómo desaparecen entre paredes de su cuarto. Se escucha que abren la puerta y al asomarse, ven que son sus padres y la pequeña Dalia. Ya pasó todo. Lo bueno es que ya llegaron mis papás. Pero la niña no viene como esperaban que llegaría. Llegó en un pequeño féretro blanco y lista para ser velada. En la desesperación, Alondra hizo por sacarla del féretro, levántate. pues su ¡Sáquenla de dolor ahí! le cegaba de ¡Sáquenla! la razón. Quienes asistieron al funeral preguntaron qué era lo que había pasado. Contestaron que al ir en camino, curiosamente convulsionó, y esto fue debido a una negligencia médica, ya que le habían recetado un medicamento que no era para ella, y sus padres, al no tener conocimientos, se lo dieron, sin saber que la llevaría a la muerte. No pudieron hacer nada por la pequeña Dalia. Trágicamente, la niña de un suspiro murió. Hoy aún siguen desconcertados y envueltos en la duda, y pensando de qué habrían pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero Azucena sabe que de un modo u otro, eso ya era inevitable, y sabe quién realmente arrebató a su hija de sus brazos. Y llegamos y abrí la puerta, me metí encargada para adentro. Y cuando lo voy viendo, no, para regresarme para atrás. No, hombre, y hasta me tapaba así, pero me dio entre los dedos y ahí. Pero yo la vi toda como si trajera algo en la cabeza blanco también, como un manto, un velo. Pero luego ya la niña toda la noche no dormía, porque me decía, yo con un sueño podía bien cansada. Y me decía, no te duermas, mamá, que yo no me he dormido. No te duermas, que yo no me he dormido, investigaba.
Ya me despertaba yo y la miraba y ella despierta. En la oscuridad de tus miedos, entes ocultos. Pues ahí quedó la leyenda, mi Johnny, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Pues es que son cosas muy interesantes que pasan de un plano a otro y no son cosas que no tienen explicación, vaya ya. Para Sí, acabar y pronto. de cómo pues lamentablemente falleció la pequeñita, pero aquí lo interesante es de que como el hecho de ver ese ser, ella sintió que algo malo iba a pasar y curiosamente pues a la mañana siguiente la niña lamentablemente murió y pues sí, Fíjate que me llega mucho a la mente pues todo lo que la gente opina pues, acerca de la muerte, ¿verdad? Porque yo en lo personal, para mí la muerte es una transición, pero ¿cuántos creyentes no hay que sí la ven físicamente? O sea, sí creen en ella físicamente con su guadaña que viene aquí con la muerte sí es algo más neutral, porque yo siento que la muerte tanto te viene a avisar o te viene a prevenir de cosas, como ya también viene a decirte ya es tu turno, vámonos. sí, y a mí esa historia me gusta porque sí podemos ser neutrales, en decir, tal vez no fue la muerte, tal vez sí era un espíritu de mal augurio que estaba ahí para decir, me la voy a llevar y me la voy a llevar. Ahora, también lo que podemos traducir en esa historia es que en su momento dolió mucho la pérdida de la niña y pues así tuvo que ser, pero quién quita que si no hubiera sido así de grande, a lo mejor le hubiera dado un cáncer o a lo mejor hubiera fallecido en un accidente muy fuerte y hubiera hecho sufrir más a sus padres, ¿no? Sí, así es, entonces, Entonces, yo por eso lo veo de esa manera, digo, pues fue la manera correcta, dentro de lo más correcto que se lo pudo llevar. sí, y sí, porque pues sí fue algo muy, de cierta manera, no sufrió, simplemente se quedó dormida y se durmió, así de fugaz se la llevó. Entonces queda claro la definición de fantasma y cómo podemos percibirlo, también de cómo diferenciarlo. Este podcast busca que concientices de cómo buscar e indagar y no te quedes con la duda. Si eres creyente o no de este fenómeno, esto te ayuda para que cuadres más tu punto de vista y tengas argumentos para que defiendas más tu posición. Y debamos culturizar el hecho de a la información y a la documentación, para que esto no sean solo argumentos sin valor, más bien se entienda que hay una investigación atrás y que muchas personas estamos en ello para poder dar respuesta a aquello que algún día nos pasó. Y recuerda que mientras más se mantiene vivo el recuerdo de los muertos al mundo material, será más difícil que éste pueda desprenderse de este mundo. Y con eso damos concluido. Mi Johnny, cierra el portal. Sí, que se cierre el portal. Para nosotros fue un placer traerles este tema, esta plática, para que la disfruten ya sea de viaje, tomándose un café por la noche, antes de dormir. Entonces, pues de antemano se despide su amigo Johnny. Del otro lado en el micrófono está Héctor y en los controles está Calabacito. Pues entonces, que tengan una excelente noche y que se cierre el portal. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en todos lados como Entes Ocultos. Nosotros nos despedimos en la oscuridad de tus miedos, Entes Ocultos.